Feliz día chicos, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema 17 correspondiente a la estructura interna de la médula espinal. Entonces, sin más nada que decir, vamos a comenzar. En estas imágenes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era la estructura externa de la médula espinal si hacíamos un corte transversal. Bueno, primeramente si hacemos un corte transverso, lo que observamos en la cara anterior es el surco medio anterior o fisura media anterior, que esta es una fisura profunda que encontramos en toda la extensión de la médula espinal. Lateralmente a ella vamos a encontrar un surco, que es el surco anterolateral o ventrolateral, por donde emergían las raíces anteriores de los nervios espinales, ¿ok? Este surco que vemos acá. En la cara posterior observamos al surco medio posterior, que era un surco menos profundo que el anterior, pero que también lo encontrábamos a nivel de toda la extensión de la médula espinal. Y pues lateralmente a este surco encontrábamos al surco dorsolateral o posterolateral, por donde ingresaban las raíces dorsales o raíces posteriores de los nervios espinales. Y entre el surco medio posterior y el surco posterolateral encontrábamos un surco intermedio que me dividía a ese cordón posterior de la médula en dos. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo se dispone esto. En cuanto a la anatomía microscópica, pues es de saber que la médula en toda su extensión tiene variaciones. Entonces, saber las variaciones que tiene la médula en sus diferentes segmentos nos va a ayudar a determinar a qué nivel o en qué nivel estamos seccionando la médula espinal. La característica más importante que tiene la médula en sus diferentes segmentos es que varía la cantidad o la cuantía de sustancia blanca. Esto se debe a que en los niveles inferiores pues es menor la cantidad de fibras que están descendiendo o ascendiendo hacia el resto del sistema nervioso, que por ejemplo en los segmentos cervicales donde hay muchísimas fibras buscando ascender, es como decir que se acumula la cantidad de fibras que tiene que ascender o descender. Por eso es que nosotros vemos que a niveles lumbares y a niveles sacros hay menos cantidad de sustancia blanca porque ya estamos en los últimos segmentos medulares, mientras que a niveles cervicales encontramos mucha mayor cantidad de sustancia blanca porque hay más cantidad de fibras subiendo hacia el resto del sistema nervioso. Pues a raíz de esto es que pues vamos a encontrar algunos fascículos en ciertos niveles y en otros no. Por ejemplo, el fascículo espinocerebeloso dorsal, él aparece primero a nivel del segundo segmento lumbar y pues no vamos a encontrar a ese fascículo debajo de este segundo segmento lumbar. Es decir, que él empieza a subir a partir de L2. Al igual que, bueno, el fascículo cuneiforme, que pues lo vamos a encontrar ascendiendo a partir del sexto segmento torácico y por supuesto no vamos a encontrar fascículo cuneiforme en niveles inferiores. Entonces, por este tipo de variaciones, ojo, hay más fascículos que pues ascienden a distintos segmentos medulares y precisamente por esto es que existe esta variación en cuanto a la cantidad de sustancia blanca que hay en los diferentes niveles de la médula. En cuanto a las características de la sustancia gris y la sustancia blanca, si nosotros hacemos un corte transversal de la médula, lo que vamos a observar es como esta especie de X que va a corresponder a la sustancia gris medular y ella va a estar rodeada pues de sustancia blanca. Bueno, a nivel de la sustancia gris medular, en todo el centro vamos a encontrar este agujerito que aquí lo vemos y aquí también, que es el conducto central de la médula, que bueno, correspondía antes a la luz del tubo neural, pero posteriormente se transformó en un conducto que contiene líquido cefalorraquídeo, pero que usualmente puede estar obliterado en algunos segmentos. Entonces, con respecto a la organización de la sustancia gris, pues la organización antigua la clasificaba simplemente en dos astas anteriores, que son estas que vemos acá, por donde están emergiendo las raíces anteriores, dos astas posteriores, que son estas que vemos acá, por donde van a ingresar las raíces dorsales, y una zona intermedia entre ambas astas. Además, pues vamos a encontrar que en los segmentos torácicos y en los segmentos lumbares se genera un asta lateral. Esta va a corresponder más que todo a generar fibras para lo que es el sistema nervioso autónomo. Esto no nos corresponde en este momento. Ahora, con respecto a la organización neuronal de la sustancia gris, vamos a encontrar tres tipos principales de neuronas a nivel de la sustancia gris medular. Vamos a encontrar las motoneuronas, que las vamos a encontrar más que todo a nivel de las astas anteriores. Vamos a encontrar células del tracto que van a ser destinadas a formar fascículos,
¿ok? Y vamos a encontrar a neuronas que son principalmente las que van a formar circuitos, que son las llamadas interneuronas. Esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Ahora, con respecto a lo que son las características de la sustancia blanca, pues ella se va a organizar básicamente por cordones. Los que vamos a encontrar en la parte anterior son los cordones anteriores, nos encontramos entre el surco medio anterior y el surco anterolateral o ventrolateral. Acá vamos a encontrar un cordón anterior de un lado y un cordón anterior del otro lado. Acá los podemos observar. Vamos a observar los cordones laterales, que son estos que observamos a los laterales. Fíjense que entre los cordones anteriores y laterales no hay como un límite muy establecido, prácticamente ellos se continúan. Y bueno, en la parte posterior vamos a encontrar los cordones posteriores entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. Encontramos a los dos cordones posteriores, que estos a su vez se dividen a partir del sexto segmento torácico en un fascículo grácil, que es el que encontramos más medial, y uno cuneiforme, ¿ok? Fíjense que en esta imagen, que esta imagen es de la FIFI, podemos observar perfectamente las variaciones a nivel de la cuantía de sustancia blanca y sustancia gris, dependiendo del segmento medular al que nos encontramos. Vean cómo a nivel de los segmentos lumbares, a nivel de los segmentos sacros, la cantidad de sustancia blanca es menor. Otra cosa que es importante de destacar es que no solamente varía la sustancia blanca, sino que también varía la sustancia gris, pero en dos segmentos muy específicos, que son las llamadas intumescencias. Tanto en la intumescencia cervical como en la intumescencia lumbosacra vamos a encontrar que las astas grises o la sustancia gris va a estar más engrosada precisamente porque es en estas áreas donde se van a generar las fibras que finalmente van a inervar a lo que son las extremidades superiores e inferiores. Fíjense, con respecto a la organización de la sustancia gris de la médula, pues en la antigüedad, o por lo menos antes de 1952, pues se tenía la sustancia gris medular organizada en astas dorsales o astas posteriores, que aquí vamos a encontrar los núcleos de las neuronas que tienen que ver con funciones sensoriales, pues por supuesto estrechamente relacionadas con lo que es la raíz dorsal de los nervios espinales. En esa asta dorsal vamos a encontrar al núcleo propio, a la sustancia gelatinosa y al núcleo póstero-marginal. Teníamos un asta intermedio lateral que tiene que ver más que todo, bueno, eso lo encontramos nada más a nivel de los segmentos torácicos y lumbares. Acá vamos a encontrar pues los núcleos de las neuronas preganglionares del sistema nervioso simpático. Salen de estos núcleos, luego posteriormente emergen a través de la raíz ventral de la médula espinal y llegan hasta los ganglios del tronco simpático. Esto es inervación autónoma. Y teníamos un asta anterior, que acá vamos a encontrar son los núcleos de las motoneuronas o neuronas motoras, pues por supuesto destinadas a dar inervación motora a diferentes grupos musculares dependiendo del segmento. También, bueno, teníamos una zona intermedia que pues aquí simplemente vamos a encontrar lo que son las células de tipo interneuronas. Luego de esto, en 1952, un neurocientífico sueco que es Bror Rexed se le ocurrió la brillante idea pues de investigar cómo era la citoconfiguración de la médula espinal en un gato. Y bueno, se dio cuenta que la médula espinal tenía una organización impresionante por grupos de células que, bueno, tenían un destino o una función en común. Y bueno, a raíz de esto se dio cuenta que en otras especies pues también estaba organizado de esta manera, incluyendo en el hombre. Entonces, en la terminología de Rexed, pues se clasificó la sustancia gris o se organizó la sustancia gris medular en 10 láminas. Entre la lámina 1 a la 4, pues hay neuronas relacionadas con las sensaciones exteroceptivas. Cuando hablamos de exteroceptivo, nos referimos a aquel sentido que tiene un ser humano de percibir estímulos a través de la superficie de su cuerpo o del exterior. A esto le denominamos exteroceptividad. Las láminas 5 y 6 pues están relacionadas con sensaciones propioceptivas. Cuando hablamos de sensaciones propioceptivas nos referimos al sentido que tenemos de poder saber en qué parte exactamente está nuestro cuerpo en todo momento o cada parte de nuestro cuerpo en todo momento. Es decir, si yo estoy sentada, yo tengo conciencia de que yo estoy con las piernas cruzadas o que yo estoy moviendo la mano izquierda o que etcétera, etcétera, etcétera. La lámina 7, disculpen, estaba relacionada con, era un relevo neuronal entre lo que es el mesencéfalo y el cerebelo,
La lámina 8 pues modula la actividad motora. Acá vamos a encontrar neuronas de tipo gamma o motoneuronas de tipo gamma, que ya vamos a ver qué mecanismo de acción tienen las motoneuronas gamma. La lámina 9 es considerada la principal área motora de la médula, que es la que vamos a encontrar en el asta anterior, junto con el área 8, que también es una área motora, pero un área motora secundaria. En cuanto a la lámina 9, pues aquí vamos a encontrar motoneuronas de tipo alfa y de tipo gamma. Estas pues van a inervar diferentes partes de lo que son los músculos o de las fibras musculares. Por último tenemos la lámina 10, que son simplemente núcleos grises centrales. Esta no la vamos a desglosar acá. Nos interesan sobre todo la lámina 9 y algunas láminas correspondientes al asta posterior. Fíjense que en cuanto a esa lámina 9 de Rexet, que es la principal área motora, acá vamos a encontrar neuronas de tipo gamma y neuronas de tipo alfa. Las neuronas de tipo gamma, que también la vamos a encontrar en la lámina 8, ellas son fibras que se van a encontrar a nivel de los receptores de los músculos estriados, es decir, a nivel de los usos musculares. Que acá vamos a encontrar esas neuronas o motoneuronas gamma, encargadas pues de inervar los músculos a nivel intrafusal o dentro del uso o dentro del receptor muscular. Mientras que en la lámina 9 principalmente vamos a encontrar motoneuronas de tipo alfa, que son las que directamente van a inervar las fibras musculares de los músculos estriados. Pero también vamos a encontrar motoneuronas gamma, que son las que les acabo de mencionar, que son intrafusales. Entonces, respectivamente, estas dos pues se van a encargar de inervar o dar inervación motora a diferentes partes del músculo estriado. Fíjense que en esta lámina 9, a diferentes alturas o en diferentes segmentos de la médula espinal, constituyen diferentes núcleos motores de importancia. Por ejemplo, desde el tercer segmento cervical hasta el quinto segmento cervical encontramos el núcleo del frénico, súper importante porque bueno, este nervio frénico que pues, va a emerger a partir de la médula espinal es el que va a darle inervación al diafragma, que es el músculo indispensable para la respiración. También, bueno, a partir del segmento S1 o primer segmento sacro hasta el cuarto encontramos el núcleo de Onuf, encargado de inervar músculos del piso pélvico y pues músculos correspondientes a los esfínter tanto anal como uretral. Bueno, por supuesto, a medida que vayamos viendo esta clase, los diferentes grupos celulares o grupos de neuronas van a tener distribuciones somatotópicas específicas. Recuerden que todo en nuestro cuerpo tiene una organización, entonces es bien importante. Y bueno, simplemente haciendo un recuento, pues las principales neuronas que encontramos a nivel de la sustancia gris van a ser aquellas motoneuronas, que son las pues, neuronas motoras tanto gamma como alfa. Vamos a encontrar a las neuronas que formarán fascículos o a las células de tracto, que son las encargadas de formar a los diferentes fascículos, como por ejemplo los que van a formar al fascículo espinocerebeloso dorsal, que en este caso son los núcleos o las células del núcleo dorsal de Clark, entre otros ejemplos. Y bueno, vamos a tener también las llamadas interneuronas, que encargadas de mantener la homeostasis de los circuitos neuronales. En cuanto específicamente a la organización celular, pues de la sustancia gris medular, las fibras que tienen pues transmisión de modalidades sensitivas o impulsos sensitivos van a ingresar por la raíz dorsal de los nervios espinales al asta posterior de la médula espinal, al asta posterior de la sustancia gris. Pues simplemente van a estar estos cuerpos celulares pues van a encargarse de transmitir las sensaciones ya sea de dolor, de tacto, de temperatura, de presión. ¿Okay? Vamos a encontrar por supuesto estos cuerpos neuronales a nivel de las láminas que se encuentran en el asta posterior de la médula espinal. Y bueno, a partir de estas células de tractos, células que van a generar fascículos, se van a originar diferentes tractos que transmiten estas modalidades sensitivas al encéfalo, como por ejemplo el tracto espinotalámico. En cuanto a la lámina 2 o sustancia gelatinosa, esta también la vamos a encontrar a nivel del asta posterior, pero en este caso la modalidad que lleva es la de modificación de la percepción del dolor. ¿Okay?
lleva este componente hasta el encéfalo para cambiar pues la manera en que percibimos el dolor a través del tiempo o en un periodo. En cuanto al asta anterior, bueno, tenemos la lámina 9, que es la que les acabo de explicar. Encontramos motoneuronas de tipo alfa y motoneuronas de tipo gamma para inervar distintas áreas de los músculos estriados. Y bueno, con respecto a la lámina 7, aquí vamos a encontrar al núcleo dorsal de Clark. Este va a generar, más o menos en esta área, va a generar al núcleo espinocerebeloso dorsal, que lleva pues sensaciones de propiocepción. Y bueno, encontramos también la columna intermedio lateral, que es esta que vemos acá. Esta columna simplemente pues va a generar o va a tener los cuerpos neuronales preganglionares de las células que forman el sistema nervioso autónomo o específicamente el sistema nervioso simpático. Asta posterior y asta anterior. Con respecto al asta posterior, pues nosotros sabemos que acá pues se procesan o hay neuronas relacionadas con la parte de la sensibilidad, con el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, entre otros distintos tipos de modalidad sensitiva. Sabemos también que pues al asta posterior va a llegar lo que es la raíz dorsal de los nervios espinales, pues trayendo todas estas modalidades o toda esta información. Antes de ingresar, esta raíz espinal, esta raíz dorsal del nervio espinal, se va a dividir en diferentes raicillas que a su vez en su interior tienen sus axones divididos en una división lateral y una división medial. La división lateral ingresa a la sustancia gris del asta posterior, pero primero pasa por el tracto posterolateral o del Isauer, que este es un tracto que vamos a encontrar entre el vértice del asta posterior, asta gris posterior, y pues la sustancia blanca, de la médula espinal. Acá vamos a encontrar este tracto posterolateral. Entonces, una vez que ingresa, acá bueno, va a hacer sinapsis con las llamadas células del tracto, que son las que posteriormente van a formar los fascículos que van a llevar todas estas modalidades de dolor, temperatura y tacto hasta el encéfalo, ¿okay? Para que la decodifique el encéfalo, la corteza cerebral, que es la estructura de mayor organización. Ahora, con respecto a las fibras que transmiten otro tipo de sensibilidad distinta al del tacto, la temperatura y el dolor, acá vamos a tener la división medial de esos axones. Esos son los que van a transmitir esta información. Entonces ellos van a ingresar también al asta posterior, pues dividiéndose en fibras ascendentes y descendentes, que posteriormente ellas van a viajar por el cordón posterior de la médula espinal. Entonces todas estas modalidades sensitivas pues van a viajar por el cordón posterior en los fascículos grácil y cuneiforme, ¿okay? A nivel de la parte posterior de la médula espinal, y van a terminar en la parte de arriba a nivel del bulbo raquídeo o de la médula oblongada en los núcleos grácil y cuneiforme. Después vamos a ver cómo termina esta vía que lleva la sensibilidad hasta pues la corteza cerebral. Por último, en cuanto al asta anterior, aquí lo que vamos a encontrar simplemente es la lámina 9, que es el área motora principal, que aquí lo que nos vamos a encontrar son motoneuronas de tipo alfa y de tipo gamma, como les mencioné anteriormente, destinadas a la inervación de los músculos estriados. Bien, ya culminamos hablando de la sustancia gris, ahora vamos a empezar a hablar de la sustancia blanca. La sustancia blanca, bueno, si nosotros recordamos las clases anteriores, yo les mencioné que donde ustedes escuchen sustancia gris, esos son cuerpos neuronales, mientras que cuando ustedes escuchen de sustancia blanca, son axones o son fibras o son fascículos, tanto ascendentes como descendentes. Entonces, bueno, la sustancia blanca básicamente se organiza en 3 funículos o cordones. En el caso de, bueno, tenemos el cordón posterior de la médula espinal, que es el que encontramos entre el surco medio posterior y el surco posterolateral. Aquí vamos a encontrar los 2 cordones posteriores o funículos dorsales, y también vamos a tener funículo o cordón lateral y funículo o cordón anterior, que entre estos dos no hay un límite muy establecido como en el cordón posterior, que fíjense que está totalmente separado del resto de sustancia blanca. Bueno, por supuesto, cada uno de estos cordones o funículos va a contener uno o más fascículos, que son fibras que ascienden o descienden. Y bueno, hay que tener en cuenta la diferencia entre los dos términos, un fascículo y un cordón.
Un fascículo son fibras nerviosas, ¿ok? Un grupo o un ramaje de fibras nerviosas que comparten un origen, un destino y una función común. A diferencia del cordón, que básicamente está compuesto por varios fascículos, ¿ok? Entonces, cordón, prácticamente, bueno, un cordón nervioso, pero compuesto por varios fascículos, que a su vez, estos fascículos están compuestos por fibras nerviosas que contienen, que tienen un origen, una terminación y una función en común. Prácticamente el cordón pues tiene varios fascículos y cada uno de ellos pues va a tener diferentes acciones o diferentes funciones. Esa es la diferencia que quiero que aprendan. Es importante saber la diferencia de estos conceptos. Y bueno, los fascículos se nombran generalmente por su origen y destino, como por ejemplo el espinocerebeloso dorsal, pues ustedes saben que va desde la médula espinal hasta el cerebelo y su ubicación es posterior o dorsal. Esas son las cositas que hay que aprendernos a la hora de nosotros estudiar la configuración interna. Con respecto al cordón posterior, este cordón va a llevar las modalidades de propiocepción consciente. ¿Qué es la propiocepción consciente? Usted sabe en qué parte o más o menos la ubicación espacial de cada una de las partes de su cuerpo todo el tiempo. Si usted está tranquilo y usted cierra los ojos, usted sabe perfectamente en qué posición está su brazo, en qué posición está su pierna, cómo está su cabeza, cómo está usted sentado, etc. Eso es la propiocepción consciente. La sinestesia, o sea, las dos modalidades son la sinestesia, que es la sensación de posición y movimiento, y el tacto discriminativo. Usted cierra los ojos o sin cerrar los ojos, usted sabe si a usted le están pasando una pluma o si a usted le están pasando un lápiz o también puede hacer discriminación de 2 puntos. Es decir, cuando usted coloca 2 objetos en la superficie del cuerpo y usted puede discriminar a qué distancia o en qué punto del cuerpo están esos 2 objetos que están haciendo contacto con usted al mismo tiempo. Entonces, por supuesto, si nosotros hacemos una lesión a nivel del cordón posterior de la médula, causamos disminución de las sensaciones, tanto de la ubicación espacial, o sea, del sentido de la posición, como la discriminación de 2 puntos, el tacto, la capacidad para reconocer formas, la sensación de vibración. Bueno, estas modalidades de propiocepción consciente llegan al encéfalo, primero por que los receptores que están a nivel periférico recogen esta información. ¿Qué tipos de receptores? Los mecanorreceptores cutáneos, que en estos vamos a encontrar los folículos pilosos y los receptores de tacto y presión a nivel periférico en la piel y en el cuero cabelludo, que estos básicamente van a transportar la sensación de tacto, el movimiento del cabello, la presión. Y también vamos a tener los receptores de propiocepción, que estos se encuentran a nivel de los músculos, a nivel de los órganos tendinosos de Golgi, que pues esto es lo que van a transmitir son las variaciones en cuanto a la posición, ¿okay? Para poder nosotros determinar en qué punto está cada una de las partes de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, estos dos tipos de receptores captan la información a nivel periférico, la llevan a través de las raíces dorsales de los nervios espinales e ingresan al asta posterior de la sustancia gris. Posteriormente, ellas van a ingresar, bueno, y después que ingresan, ellas hacen sinapsis a nivel de la sustancia gris de la médula con las células de tracto que generalmente van a formar los fascículos que van a llevar finalmente la información hasta el encéfalo. Entonces, fíjense, nosotros vamos a recibir información de estos receptores desde la parte más inferior de nuestro cuerpo, es decir, desde el dedo más pequeñito de nuestro cuerpo recibimos esta información, ¿ok? Que va a formar pues los tractos que llevarán esta modalidad hasta el encéfalo. Entonces, las fibras que penetran debajo del sexto segmento torácico van a localizarse a nivel del fascículo grácil, ¿okay? En el cordón posterior de la médula, también llamado fascículo de Cole. Como yo les mencioné al inicio de esta clase, este fascículo grácil lo vamos a encontrar en toda la extensión de la médula espinal porque precisamente es el que va a traer información desde las partes más inferiores de nuestro cuerpo. A diferencia de las que penetran por encima del sexto segmento torácico que se van a ubicar a nivel del fascículo cuneiforme o laterales al fascículo grácil, ¿okay? Que estas van a traer información que pues
traían los receptores periféricos, pero más que todo a nivel torácico y a nivel cervical. Entonces, bueno, una vez que ellos van ascendiendo por estos fascículos a nivel del cordón posterior, ellos, bueno, suben por toda la extensión de la médula y llegan hasta los núcleos grácile cuneiforme en el bulbo raquídeo. ¿Okay? Fíjense esta imagen, tenemos los receptores pues van a hacer sinapsis a nivel de las astas grises, luego posteriormente ellos ascienden, llegan hasta el bulbo raquídeo o médula oblongada, a los núcleos grácile y cuneiforme, hacen una decusación o la decusación sensorial también llamada, y ascienden formando el lenisco medial para posteriormente llegar al núcleo ventral posterolateral del tálamo y luego, esto acá hay un error, no llegan al área 4, llegan al área 1, 2, 3, que es el área sensorial o a la corteza sensitiva primaria, ¿okay? Para decodificar estas informaciones sensitivas en el cerebro. Ahora bien, si nosotros lesionamos estos fascículos que llevan la modalidad de propiocepción consciente, pues por supuesto vamos a perder todo ese tipo de sensibilidad, como el sentido de la posición, el sentido vibratorio, el tacto discriminativo, etc. Lo que sucede es que en algunos pacientes en donde pues se lesionó estos fascículos grácile y cuneiforme, resulta que ellos mantenían pues las modalidades de propiocepción consciente. Y esto pasa porque hay una especie de suplente que es el haz espinocervicotalámico, que lo encontramos a nivel del cordón lateral de la médula, que también lleva estas modalidades de propiocepción consciente. ¿Ok? Entonces, este fascículo, como decir suplente, a pesar de que se hayan lesionado los fascículos grácile y cuneiforme, sigue manteniendo la persona estas modalidades gracias a que él también lleva las mismas modalidades. Entonces, fíjense, a nivel del cordón posterior, entonces básicamente como un recuento, se llevan los estímulos sensoriales que son de 3 tipos. Los que son de forma pasiva, los que tienen factores temporales o secuenciales, y los que no se pueden reconocer sin manipulación y que activan pues la exploración por los dedos. Los primeros, que son los que se suscitan de forma pasiva, pues simplemente son aquellos estímulos como por ejemplo identificar un objeto que tenemos en contacto con la superficie de nuestro cuerpo, discriminar 2 puntos, como les mencioné, colocar 2 objetos en contacto con nuestra piel y pues simplemente determinar a qué punto está cada uno de estos objetos, o tacto con piezas suaves. ¿Okay? Esto, bueno, se transmite por la columna dorsal o por el cordón posterior. Sin embargo, esta es una de las modalidades que el haz espinocervicotalámico puede suplementar o suplantar, mejor dicho. El segundo tipo, que son los que tienen factores secuenciales o temporales, es por ejemplo cuando ustedes, un ejemplo, se les manda a cerrar los ojos y con un lápiz se dibuja en la piel como especie de líneas. Ustedes son capaces de reconocer las direcciones que tienen esas líneas o esas formas que yo estoy dibujando en la piel. ¿Okay? Entonces, prácticamente es la capacidad de determinar pues la dirección de un estímulo en un periodo de tiempo en específico. Tiene factores temporales. Y la tercera, pues, es las que activan la exploración por los dedos, que en este caso son los reconocimientos de formas y patrones. Y estos solamente son reconocidos por el cordón posterior. Entonces, digamos que el reconocimiento de formas o de patrones es una de las funciones principales del cordón posterior de la médula espinal y que solamente el cordón posterior puede ejecutar. Ahora bien, con respecto a los cordones laterales y anteriores de la médula espinal, bueno, en el cordón posterior solamente estaban los que llevaban la propiocepción consciente, pero en el caso de los cordones laterales y anteriores, aquí vamos a tener numerosos fascículos, tanto ascendentes como descendentes, que llevan distintas modalidades. Entonces, bueno, con respecto a los fascículos ascendentes que van por esos cordones laterales y anteriores, recuerden que estos cordones no tienen un límite marcado como el cordón posterior. Entonces empezamos con los fascículos ascendentes y aquí vamos a tener primeramente al fascículo espinocerebeloso dorsal. Estos se van a encargar de llevar propiocepción pero inconsciente. ¿Okay? Es cuando usted ni siquiera se percata de la posición que tiene su cuerpo, pero inconscientemente usted sabe en dónde está su cuerpo. Entonces, bueno, con respecto a este fascículo espinocerebeloso dorsal, este fascículo se va a encargar de llevar la información de propiocepción inconsciente, a diferencia del cordón posterior de la médula, que pues llevaba información de propiocepción consciente. Entonces, prácticamente, bueno,
lo que tiene que ver con propiocepción es información recibida de receptores periféricos, sobre todo a nivel de los músculos, a nivel de los usos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi. Entonces, simplemente esta información de estos receptores ingresa por las raíces dorsales de los nervios espinales para pues llegar al asta posterior de la sustancia gris de la médula espinal. Entonces, prácticamente los axones que van a formar este fascículo son los axones del núcleo dorsal de Clark, o también llamado núcleo torácico, que este lo vamos a encontrar más que todo a nivel de la segunda vértebra lumbar hasta el segundo segmento lumbar, hasta el octavo segmento cervical. Entonces, que es justamente donde va a estar este núcleo dorsal de Clark. Todo lo que viene por debajo del núcleo dorsal de Clark ingresa por otro fascículo, que es el fascículo cuneiforme, que lleva también esta modalidad inconsciente, de propiocepción inconsciente. Pero el espinocerebeloso dorsal se forma en estos segmentos, desde C8 hasta L2. Entonces, prácticamente ingreso, ¿verdad? Hago sinapsis en las astas grises, a nivel de este núcleo dorsal, y asciendo ipsilateralmente por lo que es la médula espinal, la médula oblongada o bulbo raquídeo, paso por el cuerpo restiforme o podúnculo cerebeloso inferior para llegar a la porción rostral y caudal del vermis cerebeloso. ¿Qué información específicamente lleva este? Información sobre la contracción muscular. ¿Qué información nos interesa saber a nosotros? ¿Con qué rapidez se están moviendo mis músculos? ¿Cuánta fuerza de contracción tengo? Si mis músculos están débiles, si no, si estoy haciendo un movimiento que es rápido, que es eficiente o no. Esta es la información que lleva el fascículo espinocerebeloso dorsal. Entonces, haciendo un recuento, vengo de los receptores periféricos, ingreso por las raíces dorsales, hago sinapsis en la lámina 7, nivel del núcleo dorsal de Clark, haciendo de manera ipsilateral, paso por el pedúnculo cerebeloso inferior y llego hasta el vermis cerebeloso para llevar información sobre la contracción muscular. Ahora, con respecto al fascículo espinocerebeloso ventral, pues también, al igual que el dorsal, transmite propiocepción inconsciente. Entonces, bueno, pues vengo de receptores periféricos, ingreso de igual manera por lo que es la raíz dorsal del nervio espinal, llego, hago sinapsis a nivel de las astas posteriores de la sustancia gris de la médula, cruzo hacia el lado contralateral y formo mi fascículo espinocerebeloso dorsal. Ventral, haciendo por lo que es la médula, el bulbo raquídeo, llego hasta el puente, paso por el pedúnculo cerebeloso superior o brachium conjuntivum y llego hasta el cerebelo contralateral, sobre todo a lo que es el vermis y el lóbulo intermedio. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, la diferencia con el espinocerebeloso dorsal es que, bueno, este se decusa una vez, en la médula espinal, después que hizo sinapsis en las astas grises, me decuso haciendo y me vuelvo a decusar justamente para entrar al cerebelo contralateral o hacia el lado contralateral del cerebelo. Entonces, bueno, se dice que pues el tracto espinocerebeloso dorsal es la vía directa, fíjense que no hace ningún tipo de cruce, mientras que el espinocerebeloso ventral es la vía indirecta o vías espinocerebelosas indirectas. Prácticamente transportan la misma información, propiocepción inconsciente, que tiene que ver con contracción muscular, fuerza, rapidez, entre otras cosas. En cuanto al fascículo espinocérvico-talámico, también llamado fascículo de Morin, ojo, este es el que yo les mencioné que pues puede suplantar a las funciones que lleva el cordón posterior de la médula espinal. Lo que pasa es que, bueno, se dice que este cordón aún no ha sido comprobado, este fascículo, no ha sido comprobada su existencia en el hombre. Simplemente lo suponen precisamente por ese asunto de que si lesionan los fascículos del cordón posterior, pues se siguen manteniendo algunas funciones de propiocepción consciente. Entonces, este fascículo espinocérvico-talámico, bueno, no creo que lo pregunten en realidad, pero bueno, se genera también en procesos centrales a nivel de la raíz dorsal, o sea, ingresan esas fibras a nivel de la raíz dorsal de los nervios espinales y bueno, penetran en el asta posterior, hacen sinapsis en las láminas del asta posterior de la sustancia gris, luego ascienden, los tractos que se generan a partir de estos núcleos celulares ascienden por el cordón lateral y llegan hasta el tálamo,
¿ok? Antes de llegar al tálamo llegan hasta los núcleos cervical lateral, que lo encontramos a nivel de los 3 primeros segmentos cervicales de la médula, y de ahí es que ellos ascienden hasta el tálamo para llevar información sobre la propiocepción consciente. Entonces, bueno, colabora en la sinestesia y el tacto discriminativo, que son funciones inherentes al cordón posterior de la médula espinal. En cuanto al fascículo espinotalámico lateral, cuando ustedes escuchen espinotalámico, eso transmite sensaciones de dolor y de temperatura. Entonces, prácticamente la información viene de receptores periféricos, ellos ingresan a través del ganglio de la raíz dorsal, pues toman contacto con el fascículo de Lissauer o el tracto posterolateral, ¿okay? Hacen sinapsis en las láminas de Rexel desde la 1 a la 6 a nivel del asta posterior de la sustancia gris medular y se decusan en la comisura blanca anterior hacia el otro lado para posteriormente ascender como fascículo espinotalámico lateral. Fíjense que este fascículo pues tiene una distribución somatotópica en donde las fibras sacras o las fibras más externas son laterales, mientras que las fibras cervicales o las fibras más craneales, más superiores, son más mediales. Esto es una distribución somatotópica de importancia a la hora de evaluar lesiones a nivel de este tracto espinotalámico lateral. Entonces, bien, aquí está el esquema. Todo esto es de la FIFI que nos muestra pues el recorrido de este tracto espinotalámico o fascículo espinotalámico lateral. Fíjense que recibimos información de los receptores térmicos y de dolor a nivel periférico, contactamos con el tracto posterolateral o de Lissauer, hacemos sinapsis a nivel de las astas posteriores de la sustancia gris medular, nos decusamos en la comisura blanca anterior y ascendemos como tracto o fascículo espinotalámico lateral. Subimos por lo que es la médula, la médula oblongada o bulbo raquídeo, el puente o protuberancia, mesencéfalo y llegamos hasta el tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo y por último a las áreas sensitivas primarias, ¿okay? Que son el área 1, 2 y 3 de Brodmann. Entonces, ¿qué pasa si nosotros causamos una lesión a nivel de este tracto? Producimos la pérdida de la conducción de las sensaciones de dolor y de temperatura. Ojo, esto es como por supuesto nosotros nos decusamos, si nosotros hacemos un corte acá, pues causamos pérdida de la transmisión de esas sensaciones del lado contralateral. Ahora, si nosotros lesionamos antes de que se produzca la decusación, pues causamos pérdida ipsilateral de las sensaciones de dolor y de temperatura. Entonces, fíjense lo que yo les comentaba, si nosotros generamos una lesión a nivel de la raíz dorsal, justamente antes de que se decuse en la comisura blanca anterior, se genera una pérdida de las sensaciones de dolor y temperatura de forma segmentaria ipsilateral. Recuerden que segmentaria es porque, bueno, cada nervio espinal pues trae información de un área de la piel en específico, que son los llamados dermatomas. Por eso era importante conocer los conceptos. Entonces, si yo causo una lesión acá, pues causo pérdida de esas sensaciones ipsilateral, pero a nivel del segmento donde lesioné. Ahora, si yo causo una lesión a nivel de la comisura blanca anterior, cuando se está produciendo este cruce, ¿ok? Por supuesto, van a haber dos tractos espinotalámicos laterales, uno que va para este lado y uno que va para el otro lado. Si yo causo una lesión aquí, entonces causo pérdida segmentaria bilateral en los dermatomas correspondientes, ¿ok? Voy a causar una lesión en los dos lados, es bilateral. Y para finalizar, los fascículos ascendentes tenemos al fascículo espinotalámico anterior, que, bueno, la función que tiene es transmitir los estímulos o los impulsos que llevan tacto ligero o tacto fino o tacto discriminativo. Por ejemplo, cuando usted le dicen, bueno, cierre los ojos y le pasan una mota de algodón por un brazo, usted tiene la capacidad de discriminar en qué parte de su cuerpo es y más o menos cómo es la textura de ese objeto con el que está contactando su piel. Entonces, esto es tacto fino, tacto ligero. Bueno, no tengo la imagen acá del recorrido del fascículo espinotalámico anterior, pero es bastante similar al fascículo espinotalámico lateral. Ingresa por las raíces dorsales de los nervios espinales, hace sinapsis a nivel de las astas grises de la médula y pues se decusa a nivel de la comisura blanca anterior para reunirse en los cordones anteriores y laterales, y ascender pues buscando llevar esta información hasta la corteza sensitiva primaria. Entonces se dice que, bueno,
Prácticamente este fascículo conduce impulsos de dolor, incluso en el tacto, ¿ok? Tacto doloroso. Y bueno, también que conduce sensaciones dolorosas, no discriminativas, aversivas y motivacionales. ¿Ok? Son tipos de dolor que no son tan específicos, no son tan localizados como los que lleva la vía espinotalámica lateral. Sensaciones motivacionales, pues por supuesto cuando nosotros sentimos una especie de dolor emocional o dolor aversivo cuando nosotros sentimos rechazo hacia algo que sabemos que pues nos va a generar, dolor. Estos son tipos de dolor que no son tan localizados. Ahora, en cuanto a los fascículos descendentes, ojo, quiero dejar en claro, todos los fascículos ascendentes tienen origen a nivel de los ganglios de la raíz dorsal, justamente donde están las raíces dorsales o posteriores de los nervios espinales. Mientras que los fascículos descendentes, pues lógicamente van a venir de diferentes áreas del encéfalo o del sistema nervioso en descenso por toda la médula espinal a llevar una información. En el caso del fascículo córtico-espinal, pues se va a generar a nivel de la corteza motora, tanto la motora primaria, que es el área 4, como la motora suplementaria o el área 6 de Brodmann. Entonces va a descender, recuerdan, por lo que era la cápsula interna, desciende como un montón de fibras, pasa por lo que es el mesencéfalo, desciende por el puente, por la médula oblongada o bulbo raquídeo y se produce a nivel del bulbo raquídeo la llamada decusación piramidal, justamente en el límite entre la médula y el bulbo raquídeo. Entonces, todas estas fibras córtico-espinales pasan al lado contralateral y se forma el fascículo córtico-espinal lateral. ¿Okay? Las fibras que no se decusan a nivel de la decusación piramidal es lo que va a formar, bueno, son las que van a formar el fascículo córtico-espinal anterior. Entonces, bueno, pues simplemente cuando hablamos de fascículo córtico-espinal estamos hablando de una vía motora que lleva inervación a los músculos. Entonces, fíjense, acá se ve una imagen, un esquema de pues la organización de este fascículo córtico-espinal. Él desciende desde la corteza cerebral, se produce la decusación piramidal a nivel de las pirámides en bulbo raquídeo y se va contralateral para formar el fascículo córtico-espinal lateral, que es el que encontramos en toda la extensión de la médula espinal. Pues van a haber algunas fibras de este fascículo que no se van a decusar, que van a formar el fascículo córtico-espinal anterior, que lo vamos a encontrar a nivel del cordón anterior, y va a haber un 2% de fibras que van a mantenerse sin decusar, pero a nivel del cordón lateral, que es el llamado fascículo de Barnes. En este caso, pues nos interesa sobre todo el fascículo córtico-espinal lateral, y bueno, como en segundo lugar, pues tendríamos al fascículo córtico-espinal anterior. Entonces, fíjense lo siguiente, el fascículo córtico-espinal lateral va a terminar en motoneuronas que van a inervar a la musculatura distal de los miembros tanto superiores como inferiores, mientras las motoneuronas del fascículo córtico-espinal anterior, las fibras del fascículo córtico-espinal anterior van a terminar en las motoneuronas de la musculatura proximal de los miembros superiores e inferiores y del cuello y el tronco. Entonces, prácticamente el fascículo córtico-espinal facilitará las motoneuronas flexoras precisamente para generar la contracción de los músculos del cuerpo. Entonces, fíjense, si nosotros activamos este fascículo, activamos una contracción continua de los músculos, diferentes grupos musculares, dependiendo del segmento medular al que nos encontramos. Recordemos lo de los miotomas. Entonces, también este fascículo va a integrar información sensorial. ¿Por qué? Porque, bueno, pues voy a recibir aferencias de la parte sensitiva para, por ejemplo, generar reflejos. Por ejemplo, usted tiene la mano puesta y usted está ahí tranquilo y de repente lo está picando un mosquito. Entonces, integro esa información sensitiva con una información motora para yo generar un movimiento y quitar mi mano de donde me está picando el mosquito, porque ustedes se imaginan que esto no estuviera integrado. Entonces, bueno, tendríamos un desastre, no reaccionaríamos a impulsos sensitivos con respuestas motoras. Entonces, fíjense, el fascículo córtico-espinal pues es necesario para ejecutar movimientos finos de los dedos de la mano y para generar movimientos rápidos o contracciones musculares rápidas. Ojo, por sí solo el fascículo córtico-espinal no genera estos movimientos, él recibe la información de la corteza cerebral o de la integración de las
Bueno, también gracias a la información sensitiva que se integra a nivel de la corteza cerebral y luego es que pues se ejecuta el movimiento o la contracción y él prácticamente regula las características de esa contracción o de ese movimiento. Por supuesto, si nosotros lesionamos ese fascículo corticoespinal, causamos parálisis, ¿okay? Dependiendo del nivel en donde generemos la lesión. Entonces, bueno, con respecto a las características de la lesión a nivel del fascículo córtico-espinal, pues como les acabo de mencionar, causa parálisis muscular, ¿okay? Y va a ser contralateral o ipsilateral dependiendo del nivel de la lesión. Si yo lesiono por encima de la decusación piramidal, por supuesto voy a causar una parálisis contralateral, porque este lado iba a llevar inervación motora hacia los músculos del lado contrario del cuerpo. Mientras que si yo lesiono después de la decusación piramidal, pues produzco una lesión ipsilateral, porque estoy lesionando justamente esas fibras que iban a dar inervación a este lado del cuerpo. Bueno, aparte de esto, pues la lesión no solamente va a causar parálisis, sino que origina también otros signos que pueden ser pues la espasticidad, los reflejos miotáticos hiperactivos, como cuando ustedes ven ese reflejo rotuliano, cuando le dan con un martillito en la rodilla a la persona y genera un reflejo. Bueno, también causa que esos reflejos miotáticos sean hiperactivos o exagerados. Se puede producir signo de Babinski, que es un signo flexor anormal a nivel del pie. Espasticidad, que es una resistencia al inicio de un movimiento, y clono, que son contracciones alternativas de músculos antagonistas. Todos estos signos neurológicos que se presentan junto con la parálisis que se generó por la lesión a nivel de este fascículo corresponden a el síndrome de la motoneurona superior. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos subsistema motor. Luego tenemos, al fascículo rubroespinal, que se origina a nivel del núcleo rojo en el mesencéfalo. Si recordamos la porción más rostral o más superior del mesencéfalo, encontramos al núcleo rojo que tenía una porción magnocelular, y de acá se va a generar pues las fibras que van a formar a este fascículo rubroespinal, y que bueno, ellas descienden, que cruzan aquí a nivel de la decusación tegmental ventral, descienden y se van por todo el cordón lateral para llegar hasta las neuronas motoras flexoras, a nivel del cuerpo. Este fascículo pues es considerado un fascículo córtico-espinal indirecto. Prácticamente el rubro espinal y el córtico espinal tienen que ver con el sistema motor. ¿Okay? Se van a dirigir a las motoneuronas flexoras para causar contracciones musculares. Básicamente ellos van a constituir lo que es la vía dorsolateral del movimiento, pero en el caso del fascículo rubroespinal, aparte de que facilita a las neuronas motoras flexores, también tiene un componente en donde inhibe a las neuronas motoras extensoras. Entonces, bueno, básicamente es un componente importante para el sistema motor de nuestro cuerpo humano. En cuanto al fascículo vestibuloespinal lateral, este se va a originar de los núcleos vestibulares laterales a nivel de bulbo raquídeo. ¿Okay? Va a descender. Este es un fascículo que no se decusa, simplemente es directo y forma este fascículo vestibuloespinal lateral. Bueno, prácticamente van a ocupar áreas correspondientes al cordón lateral de la médula espinal. Y la función que tiene él o este fascículo es facilitar a las motoneuronas extensoras que mantienen la postura erguida. Cuando usted está de pie, cuando usted está pues parado o en posición de bipedestación, mantiene su cuello erguido, su espalda erguida, gracias a la colaboración del fascículo vestíbuloespinal lateral. En cuanto al fascículo vestíbuloespinal medial, pues también se origina a nivel del bulbo raquídeo en los núcleos vestibulares mediales. ¿Okay? Y ellos pueden seguir dos rutas, pueden seguir por el fascículo longitudinal medial contralateral o el fascículo longitudinal medial ipsilateral, para terminar haciendo sinapsis a nivel de las astas grises de la médula espinal. Básicamente la función que tiene es facilitar las motoneuronas flexoras y actuar en la posición de la cabeza. Esta es prácticamente la función, son fascículos bastante sencillos. En cuanto a los fascículos reticuloespinales, estos se van a originar de la formación reticular tanto a nivel del puente o protuberancia como a nivel de la médula oblongada o bulbo raquídeo. Ellos simplemente pues van a descender predominantemente de forma ipsilateral, aunque algunos tienen fibras cruzadas.
En el caso de la formación reticular pontina o las fibras reticulopontinas, esta la vamos a encontrar a nivel del cordón anterior, mientras que las retículo vulvares vamos a encontrarlas más que todo a nivel del funículo o cordón lateral. En cuanto a las fibras reticulopontinas, estas van a facilitar a las motoneuronas extensoras para mantener una posición erguida, mientras que el fascículo retículo o las fibras reticulovulvares van a facilitar a las neuronas motoras flexoras para causar contracción muscular. También pues estos fascículos reticuloespinales tienen la capacidad de que se conectan con neuronas espinotalámicas que llevan las modalidades de dolor, temperatura y tacto. Por último, tenemos al fascículo tectoespinal, que se origina a nivel del techo del mesencéfalo, más específicamente a nivel del colículo superior. Va a cruzar en la decusación tegmentaria dorsal, desciende, de manera contralateral, por supuesto, porque se produjo la decusación, se forma este fascículo tectoespinal y se hace sinapsis a nivel de las astas grises de la médula espinal, que lo vamos a encontrar a nivel, sobre todo, del funículo o cordón anterior. Y se piensa que tiene una participación en lo que es el giro de la cabeza en respuesta a estímulos ligeros, que sobre todo, por ejemplo, cuando vemos un estímulo visual ligero, pues giramos la cabeza en respuesta a ese estímulo visual. Bueno, habiendo finalizado esto, pues les dejo acá los cuadros, que estos están en el AFIFI, que tienen un resumen de todos los fascículos, tanto ascendentes como descendentes, de la médula espinal. Entonces, para que lo revisen, porque es bien importante, fíjense que acá vemos los fascículos descendentes: tectoespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal medial, lateral, rubro espinal, etc. Es importante revisar cada uno de ellos y estos cuadros están súper chéveres porque están bien resumidos para que ustedes puedan organizar mejor la información. Y chicos, sin más nada que decir, pues espero que les haya gustado la clase, también un poco extensa. Quedo atenta a sus dudas, a sus preguntas, a sus inquietudes. Y espero que tengan un feliz día y que estén muy bien.